denok ezagutzen dugu, gehiago edo gutxiago. Baina, bueno, nomaitetik hasi behar da, eta presentazio bategaz hasiko gara, hori den moduen. Bueno, orainez, Jose María Espasa Zabalegi, kultur gizon konprometitua, deno dakizue, idazlea, kultur gizon zirine bebai, beti punta baiatzen gauzei, oiztako ebili da zeraz volumena daz eta azte egin deu. Tafaia da, Altafaia kultur elkartea sortu eban taldeko kidea, Navarra 1936 de la Esperanza del Terror, denok ezagutzen dugun liburuaren egietako bat, edo partartzeetako bat. Eta ona jatorku memoriari buruz, memoriaren berreskurgapenari buruz, memorizidioari buruz, memorizidioen arrazoi buruz, historia modu askean eraikitzeko eskubideari buruz, eta historia kritikoa askatasunerako eta etorkizunerako bide bateri buruz hitz egiteko gurekin. Eta, bueno, pasako zotu dain mikrofona kamin hori, eta kamino jarrituko do beste zati batekin. El año pasado se ha cumplido 30 años de la obra editada por Altafaia Kultur Taldea, que ha mencionado ahora mismo Jon. Tal vez aquí es menos conocido este gran trabajo de larga y original gestación en el que participó un gran número de colaboradores. Desde Agano Kultura Elkartea, en este 80 aniversario, nos ha parecido muy importante trasladar a Gernika, pueblo que vivió el horror, esos otros horrores vividos también en Nafarroa, donde, no lo olvidemos, no hubo frente de guerra. Hemos querido aportar nuestro granito de arena para seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación. Que las bombas y las cunetas no sepulten la memoria. Entonces, agradecemos de verdad a José Mari su esfuerzo por venir hasta aquí, porque sabemos que anda muy liado y ha hecho filigranas para venir. Entonces, le pasamos la palabra. Recordemos, pues. Vale. Bueno, mila esker. Hace baino lehen, danak euskalduna gara? ¿Seguro? Se pega. Euskaldun nahiko kaskarra naiz eta horregatik aber batera ezen den. Saiatuko noiz euskeraz egiten, baino pasatzen bali badute arde gara barkatzeko guzu, Esan dutzu nasa egiteko, Eta kontatuko dut azkenean, ze harremana dago Nafarrako errepresioa eta Gernikarekin. Azkeneko filminak ikusiko dugu gauza bitzi bat, espero dut bultatuko zaizu da. Bueno, errepresioa, zergatik ematen da Nafarroan halako errepresioa. Nafarroan izan zen Euskal Herriko lehenbiziko lurraldea konkistatua izan zena fascismoarekin. Badakiko zein darra zuen gara hartan karlismoa horrendik Nafarroan, baita Euskal Herri osoan ere. Baina, gerra, hasi bezain laster, fascistak egin zutena esaten zuten retaguardia garbitu. Garbitu behar zuten, Nafarroa osoa, gero iparraldeko frentea ekartzeko eta gero dakigu bezala Espainia osoa salbatzeko. Hori izan zen cruzada harta izan zuen helburua. Zergatik, nondik datorren Nafarroko halako errepresioa. Izateko erretxekietan, Sartaguda bezalakoa, 1500 biztanle eta 85 hildakoa. Lodosan 122 afusilatua. Karkasen 60,
Tafallan herrian 40 piko. Zergatik, nondik etorri zen alako gorrotoa eta edo zergatia. Eta oso simplea da. Nafarroan gurutzatzen dira, kasi Euskal Herria osoan bi elemento historikoki gure historiak zeharkatzen dutela. Eta da, aberatzen eta pobren borroka, betiko historia, eta gero gure eskubidea, gure independentziaren, gure subiranotasunaren beharra eta borroka aspalditik etortzen zen. Nafarroan borroka hori konkistatik etortzen zen. Esos dos elementos, fundamentalmente. La lucha de ricos y pobres eta la conciencia nacional, que vamos a ver en el pequeño repaso que vamos a ver, cómo al final es el gran detonante de la represión en Nafarroa. Y es lo único que explica el por qué, en qué zonas se da fundamentalmente y cómo la mala solución que le dio la transición y luego la democracia que vivimos. Hemen ikusten dugu Nafarrako pendoi bat. Tafaiakoa da, baina hau bezalakoa milaka egon ziren, foruak eskatzen. Gari batean, hemen dago Gernika, ikusten duzuen 4 diputazioarekin. Etortzen ziren askotan 4 diputazioak, 4 bat egin zen momentu konkretu batean, eta garai hartan Euskal Herriko himnoa Gernikako arbola zen. Eta oso kurioso da, zeren kantatzen zen Nafarroko azkeniko puntan ere kantatzen zen Gernikako arbola. Tafallan erdera zen, eta badago, eta Tutelan kantatzen zen Tudela te saluda Diputación Foral, eta kantatzen zuten bai euskera, bai erderaz. Esaten dut hori eta gaina salaketa egin behar duzen, pasaren egunean egon ginen hemen aberdegunean, en el aniversario del bombardeo, la izquierda abertzale organiza aquí un día de la patria, precisamente en una ciudad que la bombardearon por lo que significaba Gernika y el árbol de Gernika fundamentalmente, y ni siquiera cantamos el Gernikako arbola. Me pareció, vamos, una pérdida de sentido político, histórico y ahora que estamos hablando de memoria histórica, pues suelto aquí esta denuncia. Ricos y pobres. En la última guerra carlista sale todo el país, prácticamente todo el país, en contra de los gobiernos liberales. Gobierno bat, zer nahi zuten, Frantzian egin zuten moduan, zentralizatu, foroak kendu, kapitalismoa, liberalismoa sortzeko, eta pentsatu behar dugu, garai hartan Euskal Herria gizarte komunala zen, oso importantzia handia zuten herritan. Momentu honetan behitu, Nafarroan, oraindik ere, Nafarroako lurraren ehundik, kasi berrogeita marra, komunala da. Zer esanik ez, duela 100 urte, lurra guztiak komunala ziren, oso importantzia zuen hori. Ez bakarrik abereak izaiteko, oso importantea zen, egurra hartzeko, las minas, las caleras, eran comunales los trujales, eran comunales los rebaños, y por lo tanto las carnicerías eran municipales. Oso, batzutan azten dugu nola zen gariko gizartea, baina zen una sociedad que había permitido a Euskal Herria vivir mejor que su entorno y, ojo, y una sociedad mucho más igualitaria. A eso hay que añadirle que no íbamos al servicio militar. 8 años de servicio en Flandes, en Filipinas,
en Cuba, en cualquier parte. Más el mercado libre con Francia que teníamos. Ahora que se esan nahi du, pobreak ikusten zuten, foruekin hobeto bizitzen zen, etortzen zen liberalismoarekin baino. Y por eso la respuesta del país en favor de los fueros fue brutal. Se perdió la primera guerra carlista, la que hubo en Besela. Mira, ahí tenéis nuestros abuelos en los campos de Lata, en la segunda guerra carlista. Se perdió la primera guerra carlista, empezaron a intentar introducir las quintas, las tres provincias vascongadas consiguieron mantener los fueros prácticamente intocables, pero en Navarra nos metieron la ley paccionada, aunque no pudieron imponer las quintas. Llega la Segunda Guerra, esta es una escena en las campas de Olite, precisamente en un terreno comunal, La Plana, que luego costará mucha sangre intentar recuperarlo, y ahí tenemos al bisabuelo de Juan Carlos, Alfonso XII, que era un crío, acabar la guerra carlista. Dakizuen moduan, sartu ziguten 70.000 soldadu Nafarroatik, beste 70.000 Gasteizetik, bi ejertzitoak pintza bat egin zuten, eta bueno, gerra hori galdu genuen. Hemen dago, modan dagoen irudi bat, la entrega de las armas del ejército carlista, el ejército, además se llamaba Ejército Vasco Navarro. Se había montado un estado, un ejército, un servicio de correos, de fronteras y de... Pues tuvimos en el siglo XIX 2 veces un estado de este país montado. Ya veis la entrega de las armas. ¿Y quién ganó la guerra? Ganaron los liberales. Los liberales ricos, ayudados por el ejército. Y vinieron las leyes desamortizadoras y se pusieron en venta los bienes comunales. Primero porque las leyes obligan a ello, eta bigarrena herri guztiak oso pobrea geratu ziren gerraketa guzti. Hortik etorri zen bigarren gerra eta gero jendea Ameriketara joan behar izan ziren, milaka, denok dakiko moduan, denok izango dugu igual familiako bat Ameriketara joan behar izan zena, eta herriak saldu behar izan zuten komunala. Non bereziki, Nafarroan, zona erdian, hor, Tafaia erdian eta bereziki herriberan. Eta Euskal Herria pobretu egin zen leku askotan, sekulako immigrazioak, zer izanik ez quintentara solda euskara joan behar izatea, eta orduan eman zen kriston bronka, hori aberatzen eta pobren artean, eta ikusten duzu nola badago ligatuta lehen esaten nuena con la cuestión nacional. Después de la última guerra surge un paradigma político en el país que es la reintegración foral. Euskal Herria berreskuratu nahi zuen forua. Y es el momento que comienza la reivindicación nacional propiamente dicha, formulada en términos modernos, que luego se concretará en los estatutos de autonomía. Pero la pérdida de las guerras carlistas, la pérdida de los fueros, suposatu zuen sekulako terremoto interno Euskal Herria osoan, eta hortik sortu zen, dakizuen moduan, pues el Partido Nacionalista Vasco, con la industrialización de Vizcaya empezaron a surgir las grandes organizaciones obreras, pero en Navarra, que es el territorio al que nos referimos, sigue siendo un territorio agrícola que se había quedado sin tierras comunales. Arriba de Besalacó, arriba Crean, pues fueron del orden de si tenía 8.000 hectáreas de comunal, se quedó con 7.000. O sea, se quedó con 1.000. Todo pasó a manos de los ricos generales, que por supuesto pues eran centralistas, aunque
después de la guerra, de la pérdida de los fueros, todo el país, incluso los amplios sectores liberales, vieron que había habido un hundimiento moral, económico, y hubo un movimiento de resurgir de alguna manera, y por eso surgió la asociación en Navarra, la asociación euskara. Empieza a hablarse de la unidad de las 4 provincias, empieza a hablarse de la posibilidad ya de la creación de un Estado vasco. Ya veis que bien vivían los ricos de la Ribera en aquel entonces, veraneaban en San Sebastián, y la otra cara de la moneda ikusten dugu hemen, nekazaria, ez? Garia esan berarena, sortu ziren herri askotan jornaleroak, eta sortu ziren kriston enfrentamentuak jornaleren alde batetik eta gero corraliceros, deitzen zirena, los que se habían quedado con las corralizas. Ese enfrentamiento al principio es una continuación de la guerra carlista, porque se dan entre carlistones que seguían siendo mayoría de los pueblos contra los ricos liberales que se habían apropiado de las tierras. ¿Qué es lo que cambia esa? Además hay una cosa curiosa que quisiera decirlo, y es que dentro de ese mundo que ha perdido la guerra, en los pueblos donde obligan en Navarra a vender las tierras, los comunales, y caen en manos de poco, se da una reacción muy interesante, porque todos los pobres se juntan, y dentro de que estaban dentro de la doctrina de la Iglesia, se agarran a lo más avanzado que había creado la Iglesia, que era la encíclica Rerum Novarum y demás, precisamente para hacer frente al bolchevismo, que hace la Iglesia siempre como reacciona, pero bueno, dio unas posibilidades de hacer la doctrina social de la Iglesia, y ahí hizo de que pueblos como Lite, como Artajona, se organizara todo el pueblo y crearon las primeras casas agrícolas, los primeros cines colectivos, la primera harinera cooperativa. Entonces todo el movimiento cooperativista surge de entonces, de una forma de unirse a los pobres frente a la usura que planteaban los ricos, que ya sabéis que dejaban dinero a altos intereses y demás. Bueno, las cajas de ahorros sortu ziren horretarako, no? Defentsarako. Eta Artajona, oso kuriosoa da, esaten dut Artajona, zeren dana burua daukago, los 40 de Artajona, los 40 de Artajona son nietos o hijos de los que, cuando tuvieron que vender todo el comunal de Artajona obligatoriamente, pues se reunió con el pueblo y dijo, bueno, ¿y quién tiene que comprar el comunal? Pues tiene que ser un particular, particulares o sociedades anónimas. ¿Y qué es una sociedad anónima? Pues una sociedad anónima, bueno, pues dijeron, pues vamos a juntarnos todo el pueblo, hacemos una sociedad anónima y compramos nosotros mismos los comunales. Y en Artajona se dio la circunstancia de que le dieron la vuelta a la apropiación de las tierras mediante la compra de todo el pueblo, que consideró que siguiera siendo todo comunal, pero no administrado por el ayuntamiento, sino por una sociedad de corralizas. Una sociedad de corralizas que era la que tenía todo el dinero que se recaudaba de los rebaños, las hierbas, las tierras y demás, y era el que compraba luego las escuelas. El ayuntamiento tomaba la decisión y la sociedad de corralizas ponía el dinero. Pero ojo, no nos perdamos la perspectiva de lo que era un desarrollo de ese tipo dentro del capitalismo, porque hasta los años 70 toda Artajona tenía la luz gratis, porque la sociedad de corralizas se puso un salto de aguas, jarri zituen postuak eta argindarra izan zuten, neurriak oso sozialistak. Orain nahi genuke halako independentzia, zera, Iberdrolatik eta hori egin zuten Artajona. Zer gertatu zen? Nola Artajona jakin izan zuen erantzuna eman
etortzen zen kapitalismo privatizista horri, orduan jarretu zen Carlistón eta raketa izaten, y en el 36 pues salieron como locos pensando que defendían todavía las banderas del siglo XIX. Eta horregatik esaten dut, que si no llegan los de Artajona a hacer esa solución y volver a recuperar la tierra, en el año 36 a los 40 de Artajona los hubieran fusilado como fusilaron a los que habían sido carlistones de Ayo, de Olite, de Peralta y demás. Fijaros qué cosa más curiosa, avanzamos. Ahí ven un uso de mis tíos cantando jotas, dentro de que eran pobres, pues aún tenían humor. Eta ailegatzen da Errepublika. Errepublika dana aldatzen da. Eta Errepublika baino lehen izan zen beste fenomeno importante bat. 17ko iraultza. Orain egiten da urtea. 100 urtea. La Revolución de Octubre cambia toda la mentalidad de todos los desposeídos del mundo. Eta orduan, jendea, Nafarroan, lurra eskatzen zutena dentro de la concepción antigua, creyente, dentro de la Rerum Novarum, dentro del carlismo, dentro de esto, cuando llega una revolución que ganan los obreros y campesinos, esaten dute la tierra para que la trabaja, pues cambia el paradigma y entonces empieza un traslado masivo de todas esas bases jornaleras pobres, carlistonas y demás a las nuevas organizaciones obreras. En Ayo, el círculo obrero católico, Carlistón, Betirani, donde estaban todos los voluntarios de la antigua guerra, erabaki zuten, asamladan, hemen bezala, hemetik aurrera, izango gara Ateneo Libertario. Kendu zuten el cartel que ponía Centro Católico Obrero y pusieron Ateneo Libertario. Eta, hogeita hamaseian, danak fusilatu egin zuten. Baina, hori izan zen, eta berdin gertatu zen, herri. Leku askotan, hubo un trasvase en el 17, 18, 19 ya, porque ya había, la gente veía que había nuevas formulaciones políticas y empiezan a extenderse las concepciones de izquierda. Me estoy refiriendo sobre todo a Navarra, en los lugares muy industrializados como Vizcaya y demás, el proceso fue mucho más acelerado que la industria pues quería otro tipo de defensas y de posibilidades de organización y demás. La República llegó y desde el primer momento, habla Eguneko ospakizuna, apirileko 14, eta hasieratik Errepublika planteatu zuen lehen aipatu duan bi paradigma horiez. Recuperación de la tierra eta autonomía. Eta lehenbiziko momentutik hori da gehien ateratzen da, udaletxe guztietan eztabaidatzen da horretaz, y los grandes movimientos van en torno a eso. Itxe egiten dugunean de la lucha por ricos y pobres está también la emancipación de los pobres en todos sus aspectos. Escuelas, derechos de la mujer, trabajo para todos, posibilidad de organizarse en organizaciones obreras y campesinas, el laicismo, separarse ya de las lacras históricas de la Iglesia. Todo eso va en el paquete que decimos de lo que era la lucha de clases. Eta gero, la cuestión nacional, una vez más, aquí vemos la gestora, nueva gestora que se creó en la Diputación Foral de Navarra, que tuvo como objetivo dos cosas: recuperar las tierras que después de las guerras carlistas se habían robado en los pueblos, fundamentalmente en la ribera, y preparar el Estatuto de Autonomía. Eta hemen dago Lizarran, lehenbiziko udal batzarrea egin zen, non erabaki zen, lau probintziarekin estatuto bat egiteko. Hori da
ere beste pauso bat, zeren esan dugun bezala, desde el final de la guerra carlista, el paradigma era la recuperación de los fueros, pero a partir de la República se reformula en fórmula de Estatuto de Autonomía. Los fueros se tenían que ver reflejados en un Estatuto de Autonomía, como todavía seguimos diciendo hoy día. La autonomía, poca o mucha, que tenemos, los tenemos porque es un reflejo de aquellos fueros que nos quitaron. Sekulako mugimendua egin zen Nafarroan Errepublikaren lehenbiziko egunak estatutuaren alde. Hau da Lizarrako mitina, hitz egiten duena da Manuel Irujo. Oso personaia nik uste dut PNV barnean izan den tipurik handiena eta argitzuerena, bera zen dakizun moduan Lizarrakoa. Hemen da Tafalla, hitz egiten duena da Telesforo Monzón, begira zegazte dagoen hor, leko guztietan eman zen, hau da, ahoiz, hitz egiten duena uste du dela Manuel Irujo. Hau da, Iruñako Euskal Jai, pilotaren ikono bat, remonte eta hor sortu zen remontea, gero izan zen, Gerra Zibileta gero izan zen kartzela eta gero Barzina Iruñako udabatzeko barik bota egin zuten, zen marabila bat. Eta hau da PNV-ren mitin bat, hau da Martiria. Behitu herriberan ere oso kuriosoa zen, zeren eman ziren botazio guztietan, Nafarroa ezen erdibitu herribera eta mendialdea orain egiten den moduan. Ez da pentsau ere, baziren Buñuel, Korella bezalako herriak estatutuaren alde botatu zuten peti, bazegoen sentimentu bat, eta hortzen zela aurreko mendetatik. Eta aldiz baziren herri oso euskaldunak estatutaren kontra bota egin zutenak. Zo kurioso izan zen. Baina, gehiago absolutua izan zen beti eman ziren diru asambladak eta beti izan ziren estatutuaren alde. Azkeneko botazioa, ja, bronka bat izan zen. Ez Euskal Estatutoa bai edo ez. Baizik, si el estatuto tenía que ser más laico, menos laico, ya sartu ziren beste eztabaidaz, eta horregatik Nafarroa geratu zen prozeso estatutariotik aparte. Hori beti izan da, de que Navarra dijo no al estatuto del 32, hori, gezurra. Había dicho en 4 asambleas anteriores, había dicho que sí. Lo que pasa que luego, sobre todo ya cuando las derechas vieron que el estatuto estaba apoyado por sectores de republicanos y que no lo veían claro, pues el carlismo empezó a tirar para atrás y salió aquella famosa votación en la que Navarra quedó descolgada y la cual tuvo unas repercusiones que todavía las estamos sufriendo. Dentro de las reivindicaciones que había, pues era, este es un detalle de que había piscinas en los pueblos. Subieron la altura de las faldas, vete a atender todo lo importante. Ahora, emakumeen gonak subieron un palmo, que luego cuando llegó el franquismo volvieron a bajar, como si fuera una persiana. Se habló por primera vez del divorcio, se habló por primera vez del aborto. Son cosas que venían de la Rusia soviética. Rusia era el paradigma, era una cosa impensable que las mujeres en Rusia hacían deporte, que las mujeres en Rusia trabajaban en fábricas, que había cooperativas, que todo era de todas. Ahora es difícil el entender. En aquel tiempo todos los pobres del mundo se deslumbraron con eso, ¿no? Y la República posibilitó este aperturismo que ya veis aquí en una piscina que luego en cuanto llegó el 36 la volvieron a cementar, ¿no? Nos costó luego 30-40 años volver a recuperarla. Ahora, argazki ikoniko bat, hau da, herri atzean ikusten diren
ruinak dira herri berriko oliteko gaztelukoa, eta hau da ezkontza zibil bat, despedida de soltero, eta hori, hemen argazki honetan badira 14 fusilatuak. 14 fusilatuak, gehi, ez dakizen bat, eskapatuak eta ditu errepresioa nola izan zen. Hau da, herri berri. Errepublika garaian, obra publika asko egin zen, sindikatuak sortu ziren, sindikatu asko. Errepublika baino lehen, UGT kasik ez zuen existitzen, CNT bazegoen gehiago, da, Errepublika garaian garatzen da movimiento guztia, todo el mundo se hace de todo, poco lo que pasó aquí en la transición. Esta es la diputación, en el centro está Constantino Salinas, de Alsasua, oso errepublikanoa, oso laikoa, eta oso abertzalea. Oso estatutuaren alde eta izquierda republikanakoa. Eta ailegatzen dira ja al final de la república. Eta oso kuriosoa da, hau da, mila eta beratzen eta hogeita maseian, otzailan, bai? Egin ziren, hauteskundeak. Eta horren, Frente Popularra, dakizun moduan, irabazi zuen estatu osoan. Naiz eta Nafarroan galdu. Baina berriro izan zen esperantza bat. Las izquierdas recuperaban la república, berriro egiten zen república soziala izan behar zen, y vuelven otra vez a la palestra las dos reivindicaciones antiguas del país. El Frente Popular en Navarra le dio tiempo de febrero al golpe militar de julio a sacar dos grandes comunicados firmados por todos los partidos que componían el Frente Popular. Uno, la puesta en marcha de la reforma agraria que posibilitara la recuperación de las corralizas usurpadas desde el siglo anterior, y dos, el tema de la autonomía. Hau da oso kuriosoa da, zeren dago sinatuta, ikusten duzu moduan, pues por Izquierda Republicana, las Juventudes Socialistas, UGT, el Partido Comunista, las Juventudes Comunistas, el Partido Socialista, Acción Nacionalista Vasca, todos los que componían el Frente Popular. También esaten duten que habían sido engaños en el 32, que una Navarra apartada del resto de las provincias iba a ser pasto de la derecha. Bitu ja, gara jartan zer garbi ikusten zuten, gero, gertatu zaigun moduan, nola egon gara Nafarroan 30 urte eskuinarekin, eta horren eskatzen dute errepublikari, tenemos que recuperar el Estatuto Vasco. Eso desde la izquierda. Oso interesante da gogora gaztea hori oraingo PSOE eta UGT eta horako jendeari, zer esaten zuten bere garaiko jefeak. Y llega el benemérito. Ya veis aquí, 18 de julio del 36, viene la cruzada de liberación, la identificación de Franco con Dios, la vemos continuamente, incluso hasta con irreverencia. Estos son unos sobres que repartían entonces, en el cual tú abrías el sobre y al ir a cerrarlo, la cara de Franco, ya veis, le tapaba el corazón de Jesús, ¿no? Una reverencia que debía ser pecado, pero en aquel entonces no era. Porque era una cruzada, como la declararon, como sabéis bien, nuestros papas incluso. La Navarra que queda carlistona porque no habían tenido los problemas de tierra y los enfrentamientos que habían tenido en otros pueblos. Me estoy refiriendo a valles como Valdorba, Valdizarbe, la cuenca de Pamplona, Valdevierre. Ahí fueron el gran vivero de requetés. Gipuzkoa eta Bizkaian antzeko parecido gertatu zen zenbait herrietan, O sea, había aquí pueblicos que el liberalismo no había llegado ni el PNV y seguían votando a los carlistas. Vivían en caseríos y vivían todavía en el antiguo régimen, ¿no? Pues
en Navarra, precisamente ese tipo de gente, la que se echa los 40 de Artajona, por el ejemplo, a pegarse de tiros con el que se toma por delante. Y en muchas ocasiones quien tiene delante, pues eran gente que habían sido 50 años antes, pues todos carlistas y todos corraliceros y demás. Hay una anécdota curiosa en Beire, que cuando venga, llegaba venga, que había que ir al frente, todo el mundo diciendo al frente, y a la casta, que masacraron a toda la familia, a una casta le dijeron, vamos, que ahora le decía uno, que ahora va a llegar la hora de repartir, ahora van a repartir la tierra, ahora vamos, y le decía a la casta, que no, que es para otro lado, que es para otro lado. Pero ahora con experiencia casco en Mansiga. La prueba es que Guerra Bukatuzen y todos los que veis aquí a los 4 días se retiraron a sus casas y el carlismo fue la primera guerra que ganó en 100 años y supuso su disolución. Pasaron tal vergüenza, tal mala hostia y se sintieron tan engañados que después de haber conseguido el cielo y haber ganado la guerra para toda España, ellos mismos se autodisolvieron, se volvieron a sus casas y no quisieron saber nada del asunto. Es curioso que la mayor parte de estos valles, y estoy diciendo Aldorba, Valderierri, las zonas de Sangüesa, la Cuenca, hoy día, sin haber pasado por el socialismo, ni por el PNV y demás, han pasado de ser pueblos requetés a ser pueblos abertzales. Claro, es que salto más gigantesco, ¿no? Se ha dado. Aquí los tenemos desfilando, las brigadas de Navarra. Incluso en plena euforia, Itxegita Negrera en el 36, en el 38, 39, ja azten dira, ostiaka Nafarroan falangista eta karlista, baina ostiaka tiroka ere, herri guztietan badago, eta falangistak esaten zuten que había que volver a conquistar Navarra, porque había que conquistar Navarra, claro, porque no gritan viva Franco, porque no están de acuerdo con el decreto de unificación de Falange y demás. Eta eskenean gertatu zen, el sector más derechista y más adinerado del carlismo, los Balestena, Conde Rodesno y demás, se fue a la derecha y toda esta gente, el carlismo de base, pues se quedó forrándose hasta, hombre, en el año 1951 se da en Pamplona la primera huelga general de todo el Estado. La primera huelga general, en un sitio que estaba prohibido, y en la capital del requetero, donde había salido toda la fuerza que estamos viendo en favor del alzamiento, se da la primera huelga. Y eso no se explica más que el carlismo se implicó en contra, estaba en desacuerdo ya con el régimen de Franco. No sé para dónde voy. Para el otro lado. Bueno, hemen daukazue Nafarrako brigada, iparraldeko frentetik bokatu, eta hemen dira joan ziren pa Balarrama, a tomar Madrid, ¿no? Esta es la columna del general Sagardía, que era el falangista, eta horregatik ikusten duzu eure. Non da ahorita fallan? Bueno, apesak badakizu esa implikazioa izan zuten, armados desde el principio. Lo peor fue el armamento ideológico que le dieron a la movida, y también práctico. ¿Esa plaza de toros era Iruña? Sí, creo que sí. Aquí ya veis cómo empleaban los misales. Tuvimos varios misales de este tipo. Iban los curas rezando y a partir de no sé qué página, pues mira lo que aparecía. Lehen ikusi dugu, Errepublikan jarri ziren plakak, Plaza de la República, Plaza 14 de Abril, Plaza de García Galán, eta bueno, hori kendu egin zuten dana,
eta altatu zuten Plaza General Moda y demás. Hau da, herri-berri, Viva España, eta bueno, parafernalia berria etortzen da. Etortzen da ere aurren militarizazioa, hemengo norbait seguro izan dela Fletxaso Pelayoz garai batean, ez? Horre ikusten dira, los de las camisas de a cuadros dira Pelayoak eta bestea falangistak, ez? Osa, fascismo gutza eta, bueno, hau da, Artajona, berriro sortu ziren, cofradía, asociaciones, padres de familia, ezagutu dugu, zer kontatuko dugu, ezagutu duguna. El expolio total de los bienes republicanos, esto del casino estaba aquí el Eusko Etxea, ikusten duzen moduan, eta bilakatu zen en Falange Española. Duela gutxi ikusi dugu, hemen ere nola zenbait partiduen sedeak eta dara nola portu egin dut. Espainolak oso ondo badakite olako gauzak egiten. Hemen badago anekdota bat, zehaztoa ziren falangista horiek eta lehenbiziko egunak joan ziren hor batxokira eta bota zuten dana eta plazan, aurrean dagoen plazan dana erretzen ari zen eta batek esan zuen, bueno, esto, hay que tirar esto, ¿qué son? Eta ziren dantzarien makilak. Dice, esto son mangos de tejados. Y se quedaron eta. Al alcalde de Caparroso, que lo sacaron de la cárcel de Tafalla y lo fusilaron, y nadie nos dijo nada. Ahora si decimos algo, pues nos pueden decir que estamos ofendiendo a las víctimas. Y estos son el cuadro de matones de la comarca. Herrien dagoena da Txato Berrietzana, oso famatua, hiltzaile amorratua, eta gero ondoan alkatea, el juez, la Guardia Civil, bueno, los poderes emergentes. ¿Qué es? Aquí los tenemos a todos, el cura, el capitán de la Guardia Civil, el juez y el director del Banco Hispanoamericano. Zer izan zen los objetivos de la represión? Bueno, desmontatu errepublika eta aurreko borrokak montatu zuten guztia. Importantena, lurranera. Se limpiaron a todos los líderes sindicales. Batzutan esaten duten, es que había guerras, no esaten dute. Había envidias en los pueblos, y había peleas en los pueblos y eso originó la represión, pues ¿qué? La represión fue una represión científica. Fueron a por los cabezas pensantes a todos los líderes, a todos los concejales, alcaldes, maestros, gente que se movía, gente inquieta, gente librepensadores. Fueron a pelear por eso. Nadie puede entender el voto que hoy día, por ejemplo, tiene la Ribera, la reacción que tiene ante cantidad de cosas que antes fue favorable, el tema de la cultura vasca, cantidad de cosas, si no entiende la limpieza que hicieron. Yo no sé cuántos habitantes tiene la Guernica. ¿Cuántos tiene? 17, pues calcular que si lo comparamos, aquí está el alcalde de Sartaúda, si lo comparamos con la represión de Sartaúda, imaginaros que llevarían de aquí a fusilar a unas 500 personas. ¿Os imagináis? Que un expurgo de 500 personas os lo hicieron de otra manera, aquí ya lo sabemos, ¿no? Pero si es además seleccionadamente a ti, pues la Guernica no levanta la cabeza nunca. Hay otras generaciones, hay familias que desaparecen, muchos se fueron, tuvieron que emigrar, vamos, increíble. Entonces, la tierra fue lo primero, luego en educación, echar atrás todos los logros anteriores. La represión en el magisterio, la separación de nuevo de las aulas, la devolución a los curas de los edificios y demás, que sacar los huesos de las tumbas y de donde estén, que está muy bien, nosotros no decimos, pero nosotros decimos fundamentalmente que lo que hay que reivindicar son las ideas.
O sea, la única forma de honrar a los fusilados, a los que mueren en masacres de este tipo, es recogiendo, a ver, esta gente, ¿por qué lo hicieron? ¿Era justo lo que pedían? ¿Dónde están todas aquellas reivindicaciones? Y esa es la única forma de honrar a esta gente, si no, no tiene sentido. Los huesos, aquí tenemos una foto dramática, es la primera gure zonaldean, fusilatu ziren lehenak, izan ziren Piratako zazpi. Eta eraman zuten Tafaiako hilerrira lurperatzea. Eta etorri ziren alargunak eta amak eta zera, hilurin aurrean, una fosa común, gainera, se llevaron la fotografía y sacaron esta foto que es impresionante porque es muy poco, es muy raro el ver este tipo de fotografías, ¿no? Ahora, oso tipo jator bat, zen militarra, Perez Garmendia, Tafaiakoa zen, edo Tafaiako batekin eskonduta, eta zegoen, oporretan miarritzen, tipoa zen coronela, y cuando estalla el lanzamiento, vino de Iparralde y en vez de pasar al lado de los facciosos, se presentó al gobierno vasco y se ofreció como militar leal a la República. Y claro, como no tenían aquí ningún mando, lo nombraron jefe del ejército vasco. El primero que nombraron, el que era el militar que tenía de mayor graduación, con tan mala suerte que en las primeras operaciones lo cogieron en Oyarzún y lo fusilaron, ¿no? Y como él, bueno, pues hay mogollón. Este es un icono en Navarra, ya la conocéis, Maravillas Lamberto, llamaba urteko neskatxo bat, eraman zuten bere aita, bera joan zen aitaren atzetik, eta esan zuen, aitak eramaten baduzue, ni ere joan naiz berarekin, eta bueno, hartu zuten, bortxatu egin zuten, eta utzi zuten mendian, eta txapurrak eta dana jan egin zuten, gero erra egin zuten, eta han bertan geratu zen. Gero Fermin Valenciak eta kizun behar moduan egin zuen kantu zoragarri bat, eta, da beste erreproduczioaren ikono bat. Eta hoi dira los La Casta, los que decían que se queda por el otro lado. Una familia, todos de músico, y precisamente como eran otra cosa que reprimieron también mucho a los músicos que cantaban jotas, cosas abusivas a la República, y estos iban tocando por todas las casas del pueblo y fusilaron a todos menos al pequeño, que es el padre de Coto La Casta, que luego estuvo 14 años en la cárcel por meterse en otro tipo de líos. Picar en una pica, esa tienda, o de, como dicen en Tafalla, de padres tamborines hijos turruntuntunes. Eta hori dira fusilatuak, badira horrela 3.000 bildu genituen, ez? Arregi, Mentzaka, Martinena, Ezkurra, herrian dagona Antonio Cabrero, Pitillasko alkatea, milaka. Toda una generación de gente válida que la limpió. Zer izan zen herria edo jendearen erantzuta, Nafarroatik eskapatu, importantena. Hau da, David Jaime, oso izan zen diputatu, oso tipo kuriosoa da. Zen ezkertiarra, republikanoa, baina Nafarroako izquierda republikanako jendea oso jende mailakoa zen. Osea, bazuten enpresak, bazuten prestakuntza, bazuten dirua, eta bukaeraino jarraitu zuten errepublikari fidelak izaten. Eta egon ziren en el Frente Popular. Naiz eta ellos no eran de manifestaciones ni de recuperación de tierras ni nada. Ellos creían en la república laica, muy preocupados por la educación, muy preocupados por el estatuto. Y es una generación que están los escritores, los Urabayen, el cantor Zaguaga, del que luego os voy a hablar,
los arabistas como Huici, el alcalde de Pamplona, Mariano Mansó, el alcalde de Tudela, Aquiles Cuadra, y fue una clase social que los machacaron y lo que es peor, que luego nadie los ha recuperado. ¿Por qué? Porque no han tenido servidores políticos, porque en concreto tenía unas broncas con el PNV terrible, por ejemplo. O sea, gente que no estaban de acuerdo con el laicismo del PNV. Estos eran laicos del PNV, ya sabéis que era una cuadrilla de meapilas. Pero me parece curioso. Tajaia pasen, baina sortu izan zen Eurin garai hartan hitz egiten zen euskera, zeren bere aita zen Monteroa. Gero, bere aita eraman zuten etxarra aranazen eta han ikasi zuen euskera. Eta gero, beltatu zuen Tafallara eta beti bere bizitza osoan euskera zitzen zuen bere emaztearekin eta mundu guztiarekin. Eta gero, diputazioan egon zenean, eskatu zuen lehen aldikoz la ley de oficialidad del euskera en Navarra. Horren bidez lortu zuen. Gero eskapatu zen Iparraldera eta Iparralde montatu zuen el Consejo de Navarra, que en el Consejo de Navarra recogió a toda la izquierda. Claro, tenía Olako Besonak sekulako predikamentoa zuten esquerrarekin, eta ban, junto a todo el siglo con dos objetivos: recuperación de la República y de todas sus reformas sociales, y dos, que Navarra estuviera con el resto de las provincias y demás. Bueno, pues incluso con esas ideas, con el PNV tenía enormes enfrentamientos. Y este jodido será de las pocas personas que la correspondencia oficial la tiene toda en euskera, cosa rarísima. Ni siquiera a Telesforo Monzón, ni a Aguirre, ni a todos aquellos próceres del nacionalismo se les ocurría escribir en euskera. Pues que no era del PNV, y encima era de Tafalla, tiene unas cartas preciosas, muy bien escritas en vascuence, y les dicen en cantidad de veces que están vendiendo Navarra, que se están olvidando Navarra, que para ti, que para tan. ¿Qué pasa? Es una gente incómoda que el PNV no la reivindicó nunca porque no eran suyos, y el PSOE y los españolistas tampoco lo han recuperado nunca porque eran aversales declarados, y se han quedado en un limbo, un montón de gente, un montón de limbo que los ha perdido Navarra para siempre, ¿no? Alargando mucho, ¿no? ¿Puede repetir el nombre de él? Perdona, David Jaime Dean. Oso tipo curioso, nik iratzen nuen biografia bat, gainera hor ja ikusten da zer diferentziak daude en el concepto de país. Los que veían cómo Navarra tenía que entrar en relación con las 4 provincias sin perder su propia autonomía y idiosincrasia navarra, de haber sido reino y demás, y la concepción del PNV, que aunque luego la haya matizado, sigue siendo igual. O sea, que era un nacionalismo que estaba afianzado en Bilbao, y desde ahí, con el poderío del PNV vizcaíno, controlar el país. Y así se conformaron en el 78 con una autonomía para 3 provincias. Les basta para lo que tienen ellos. Esa es la concepción del país. Pero ya entonces esta gente ayudó también, hay que decirlo, es cierto, con otra gente del PNV que no comulgaba con Aguirre y esta gente, y Lujo en concreto, que tenía una concepción diferente, de una Euskal Herria articulada y federal, laica y euskalduna, haciendo mucho más hincapié en el euskera que en otros aspectos que entonces se manejaban, ¿no? Como la raza o esas cosas. Ahora David Jaimeren entrenamentua esilioan, eta ikusten duzun moduan, esilioko jerifate guztiak joan ziren bere entrenamentua. Hor ikusten dugu Leizaola, Manuel Irujo, Ziaurriz, el partido guztiak, un tipo maitagarri izan zen. Hori esan ziren, horiek suerte izan zuten, no da libre izan ziren, baina beste batzuk a los campos de concentración. Hemen daude Nafartar kuadrilla bat, zera, gaur bertan, gaur egiten dute omenaldi bat Gursen, han egon ziren 200 Nafartarrei, hemen daude talde bat. Presoak izan ziren, hauek pasatu ziren lehenik
zera Gipuzkoa edo Bizkaiara, eta egin zuten guda Euskal Ejertzitoarekin, gudariekin, baina gero pasatu ziren Frantzia aldera, harrapatu, presoak eta batzuk Barcelona aldera joan ziren, eta hauek dira danak Nafarra, eta zera, gehienak Nafarroan ikusten duzen moduan ziren eskertiarrak eta baina eta guztiz ere danak implikatu ziren en las milicias vascas, bai hemen, bai Madrilen, bai Barcelona, inolako problemarik gabe. Hau adibidez, zen komunista usekoa. Hau da, Espainiako kartzeletan, frankismoan denbora gehien pasatu zuen gizona. Otsoa. Egon zen, 26 urte. Estatu osoan, Estatu osoan, eta claro, egon zen enbeste urte, zen eskapatu zen de la cárcel, se metió en la guerrilla, lo cogían, entra otra vez, o sea, vamos, pero es curioso. El frankismo, lehenbiziko momentutan, izan zuen, egin zuen tabla rasa. Bombardean Gernika, arrasa los pueblos, baina berehala, afusilatu ez zutenak, les metieron primero cadenas perpetuas. Pero en 4 días, para los 10, al poco tiempo ya estaban todos rebajados a 10 años y para los 6 años ya estaban la inmensa mayoría fuera, cargos y demás, que estuvieron a punto de fusilarse, pero luego más de 6 años, raro, salvo que es excepción, pero poco beligerante. Conviene tener en cuenta para cuando analizamos políticas penitenciarias que hemos conocido nosotros, donde una persona se ha pegado 10 años por quemar un contenedor, o sea, esa en el franquismo era impensable. Y pongo a Ochoa de ejemplo porque ya te digo, es un hombre que a pesar de que era comunista, que lo pillaron con armas un montón de veces y demás, pues no estuvo más que, estuvo 29 años, pero en 29 años ya habían cubierto bastante más gente. Eta gero, geratu zen ja, en los años 70, ikusten duzu moduan, gorputza ateratzen, gorpuzkina izaten da, ez zuen. Eta, hau da, zartadura dela. Zartadura, hau da, la tejería de Monreal, hau da, Esperanza Sánchez, una chavala que había sido las juventudes socialistas y le cortaban el pelo. En los años 70 izan zen la releche, ziren oso fuerte izan zen ateratzea, pues tumbas con 70 personas, 60 personas, 40 personas. Zer, orduan, esan dugu, no da, frankismoa suposatu zuen, aurrera pauso, eman zerin guztiak atzera botatzea. O sea, el fascismo no es más que un retrasador de la historia, un jodedor de utopías, es ganar tiempo para empezar de cero el motor de las reivindicaciones, de las conquistas y demás. O sea, el fascismo siempre necesita de vez en cuando un palo para retrotraernos, como nos está haciendo ahora. Vamos a conocer para nuestros hijos una sociedad peor que la que hemos conocido nosotros. Peor, en condiciones laborales, de trabajo, de derechos, de todo, con todo lo que hemos vivido nosotros, del franquismo. Bueno, pues va peor. Necesitan de vez en cuando el sacar más plusvalía de los pueblos. Y antes fueron a por los comunales, porque era comunal, pero ahora van a por lo público, a todo lo que funciona, que es público, sanidad, y vale, esto no tiene más que eso, es cada vez acumular y acumular. Y un golpe como esto, yo con esto voy acabando, tengo aquí una trola que seguro que en Guernica será parecido, ¿no? De lo que costó en un pueblo, una comarca como la de Tafalla, recuperar lo que ya tenían
en el tiempo de la República. Eta orduan, lehenengo urtegia, oso importante da, kontatu zitzaigun berriro 58 urte geroago egitea, ja, erabakita zegoen egitea, egiten ari zen ja gerra, eta egon zen 50 piko urte. Cooperativa de casas baratas a 18 urte, porque Franco empezó a coger los proyectos que ya había tenido anteriormente los cooperativistas. La escuela de artes y oficios, 23 años de retraso. La piscina pública ikusi dugun piscina hori 40 urte. Kontatu zitzaigun berriro irikitzea. Instituto de Enseñanza Media, 33 urte. Euskal Dantza Taldea, 30 urte. La legalización del carnaval, que parece una bobada, 45 años nos costó. De que de nuevo te permitirían que hubiera carnavales. Poner nombres en euskera a los chavales, que ya se ponen cuando la República, 44 años. Dar clases en euskera, Tafallan Bentzat, 30 urte. Colocar la bandera de Navarra, no digo de Corrientes, la bandera de Navarra en el balcón del ayuntamiento costó 23 años. O sea, que los franquistas y los que hoy día están en UPN les bastaba la bandera española. Tuvieron que ser los abertzales los que empezamos pidiéndola y demás. La Icurreña, 41 años. Los sindicatos libres, 43. Las bodas civiles y el divorcio, 44 años. Guarderías, 44 años. Aulas mixtas, chicos y chicas, 24. Censura de prensa, 39. Hori da fascismoa. Fascismo eta ideia basek, no. Badakite zer egin. Atzera eta, bueno, nire neskalaguna atzetik esaten dit, que me corte. Bueno, jarretzen du gorkupinak atera zen. Estos son los últimos que hemos sacado de la cima de Legarrea. Ya sabéis cómo allá tiraron una familia, una madre con 6 hijos. No hubo razones políticas, sí hubo la razón de la guerra y una limpieza y una agresión pues a una mujer que era diferente. Estas son las últimas fotos que hemos cogido, que esperamos que ya que un mes o así los enterremos en Gaztelu, ¿no? Habéis todo el diapasón de huesos que iban desde una madre de 38 años hasta la pequeña Martina que tenía 1 año, como veis ahí. Y voy a acabar con una referencia que une a Navarra con Guernica. Tipo Maitalarrita, eta nik uste dut jende horrendik ez duela ezagutzen. Hau da, Isidoro Zagoarra Larratzen. Hau, beratarra zen, tipo oso progresista, errepublikanoa, euskaltzalea, euskalduna, eta sekulako kantabrea. Opera, kriston tenorea. Munduko oberentarikoa. Eta ibili zen mundu osoan, eta bereziki Italian egon ziren 11 años en la Scala de Milán. Beti interpretatzen Wagner, bere espezialitatea zen. Hau da, zen el Sigfrido de Wagner. Tipoa, penu eskatu zion, izateko eta esan zuen ezetzen. Tipoa, laikoa eskertia da, horregatik ez da ezaguna. Hau da, después de Salazar, Gallarre, los grandes tenores que hemos tenido, es lo mejor que ha habido. Bueno, según Italian, Gernikako bombardaketa egin zenean. Eta kriston impacto hartu zuen, eta beraz, elkartasunez erabaki zuen ja berriro ez kantatzeko. Egin zuen Picassoren kontrakoa. Picasso ikusi zuen bombardaketa eta zan zuen, zerbait egin behar du. Eta artista asko egin zuten alde. Horrek egin zuen kontrara. Se cayó y abandonó la carrera cuando el hombre, me enteré además, estaba ganando, por cada sesión le pagaban 11.000 pesetas. 11.000 pesetas diarias. En aquel tiempo era fortunas. Era el dios. Y el mejor cantor, no sé cómo era el mejor del mundo, ganaba 12.000. O sea, son datos que dicen poco, pero bueno, son significativos.
Ahí lo tenemos. Tipoa, sekulako idazlea izan zen, se dedicó a escribir, idatzi zuen una biografía de Galiarre, escribió 2 libros preciosos sobre los hermanos Garat y su posición en defensa de los fueros de Lapurdi. Un patriota, un hombre íntegro, avanzado, que lo tenemos interpretando Sigfrido. Y con esto quería acabar, porque creo que dentro de las jornadas que estáis celebrando y demás, merece, ahora hay una exposición de él que se ha abierto en Pera, va a estar todo el mes, os animo a que vayáis, o si no sería mala idea solicitar que en cuanto acaben allá, traerla aquí. Y aquí lo vemos interpretando la obra Guridi, de Guridi, ¿cómo era? Amaya, que fue la gran ópera vasca del maestro Guridi, y él hizo el papel de Aitor. Y con esto me callo. Eskerrik asko. Bueno, bakarrik esan, Bilduren partetik eta Fagorren berri eduki dugula, kontatu nago garela berako beren esposaketa horren erakustan horren antolatzaileekin, kulturetxearekin indugu leberroa, eta dirudienez udazkenak otorriko da. Eukiden duen berri berana, baina eurek mugidu dire bebai intesokide berako lotzen, hori, Fagoaga berak eta horretan duz. Vale, bueno, betiko moduen, berba da, bastante bonaz. Dinote, eso seguro oso galdetu galdetzeko. Horregatik urtetzen naz, mikrofon eskaintzeko. Jose Mari, badakizu Fagoaga euskaraz idatzi zuen? Fagoaga. Bai. Zeren, bera patrozinatu egin zuen aldizkari bat, Gernika, izenarekin, eta aldizkari horretan dago olerki bat Gernikara dedikatuta, egilerik gabe, baina justu bera zuzentzen zuenean, eta izen orde badauka, Gordobi. Oso olerki polita, ez dago nahi identifikatuta, eta bueno, badakigu Fagoaga hortartean egon zala. Oso ondo idatzi zuen. Bere artxibo gordetzen duzu edo adakatzen dira dago? Bai, badago pertsona bat sekulako libura egin duela eta kontatzen du, eta hor ikusi dut ni euskerazko zerbait kriston libura, baina orain nire argitaratu gabe dago. Bueno, baina, ia barrido lotu aldugun, olerki horrekin jarrikaki. Usten teknika brotzeteko irrikitan nago, Ni botako zu galdera bat, hemen arbeloa egongo balitz, zer esango zuen hau guztiari buruz. Aurkeztu diguzun guzti honeri buruz, zer esango zuen arbeloa. Hemen egongo bazan. Zerbait errezatu ziren ja, oso zartu eta gota, hilgo zaigu berea. Baina, nik uste duz, hilgo da demala hostia. Nafarroako aldaketarekin holako jendea dago erretatzen. Arbeloa, Urralburu, PSOeko jende guztia. Beraiek badakite kontatu duguna, zein da lehengo UGT-den historia, estatutoaren alde nola jokatu zuten, Frente Popularrean zer esan zuten, eta hauek dedikatu ziren transizioan, batana aldatzen, tapatu, en el 78 gubez genekien orain dakiguna, no sabíamos ni tanta historia, ni nos habíamos metido en archivos, así posteriormente, no conocíamos a los Fagoaga, a los David Jaime, no conocíamos ni a los fusilados siquiera. Y entonces, nos la metieron doblada esta gente, un esfuerzo terrible por separar a Navarra de las provincias
y consolidar no solo eso, sino todo lo demás. Hablamos de la memoria. ¿Cómo es posible que estas cosas hayamos tardado 80 años en saberlas? El franquismo no tiene la culpa de eso. El franquismo duró 40 años. 40 años. Y además, es lógico que lo callasen porque eran parte de lo que habían hecho, y dos, después de una guerra, pues parece ser que, oye, vamos a olvidarlo todo. Lo que no tiene explicación, lo que hizo esta gente durante la transición. Que hasta ahora estemos todavía sacando cuerpos e intentando reivindicar cosas y quitar imágenes de los franquistas y demás. Y eso no es responsabilidad del franquismo, es de todos los grupos de la transición, que se conformaron con la monarquía, nos jorobaron la posibilidad de una autonomía a 4 provincias. Por supuesto, no hubo ningún tipo de castigo a ningún asesino. Mantuvieron lacras como la tortura, reptiles como la Guardia Civil. O sea, que ya cuando la República estaba ligado cualquier avance social a la desaparición de ese tipo de cuerpos represivos. La libertad de prensa. Aquí tenemos un montón de gente de edad que nos vamos a morir, fijaos lo que os digo, y no vamos a ver todavía una televisión de izquierdas, una televisión adversale, una televisión de corte anarquista o un medio de comunicación. Está todo bajo control. Todo en Navarra aquí no conozco, porque aquí ya sé que hay algunas emisoras locales, pero en Navarra recorres todo el día. Y de 15, lo más progresista que se coge allá es Radio Euskadi, lo más progresista. Es una televisión autonómica. O sea, el derecho de prensa, el derecho de la libertad de expresión, fijaros hasta qué punto lo tenemos condicionado, que no vamos a conocer. ¿Por qué no habíamos de tener una emisora en las 4 provincias que sería abertzale, progresista, de izquierdas y demás, y que sería el mercado el que la mantuviese, porque si lo haría más, la gente dejaría de sintonizar? Hasta eso nos han negado. ¿Qué decir de la monarquía, de la consolidación de todo robado? O sea, esta gente es la responsable de todo eso, no es el franquismo. El franquismo tiene la responsabilidad inicial en los 40 años. Pero luego es toda esta gente que ha seguido, y por eso nosotros decimos, cada vez que sale un hueso de una cuneta o sacamos a alguien de una sima, tiene que ser para decir todo lo que nos falta edificar todavía, que estamos empezando. Aprobetxetan alparan dauzela, esan duzunean Iruñako frontoia, esan gaztetxea ere izan zala, oso movimentu potentea soziala, eta bartzina ikusita zelako potentziala eta zelako gauzak ere ziren, hemen saiatzen garen moduan, zastran, horren kontra jozuela eta zelako erantzuk izuna egon zan, gizarte mailan zelan piestuak eta botaten poliziari eta oso fuerte izan zan. Nafarroan gure referentzia guztiak historikoak kendu zuten, porque si se llega a llamar el frontón de España no lo hubieran tirado, estoy convencido. Lo tiraron porque era el Euskal Jai, ni más ni menos. Y se cargaron con el parking de Pamplona la ciudad histórica porque era el centro de la Iruña vascona. Y se ha olvidado hasta si veis un poco los yacimientos arqueológicos y demás, pues en Navarra ya pueden descubrir lo que descubran, o todo es celtibérico o todo es árabe. O sea, los vascones han desaparecido. O sea, la primera identificación que tuvo y la aparición en los mapas ya desde Ptolomeo, hablando de los vascones, en torno al Ebro, hasta eso, o sea, si nos están quitando la memoria de
de lo que pasó en la Guerra Civil, y más de lo que ha pasado hace 30 años o 40 años, con esta batalla del relato que nos quieren plantear, pues qué decir de todo lo anterior. La lucha por la memoria es la lucha, o sea, no hay otra. Es el recontar la historia, el recontarnos, el afirmarnos y demás. Y tenemos todo en contra. Las universidades, la Universidad Vasca, ¿qué responsabilidad tiene en mantenernos a todos? El que tengamos el libro de Navarro 1936, que lo tuvimos que hacer en una cuadrilla de obreros. O sea, los primeros, nos ayudó Jimeno Jurío, que le negaron la entrada en la universidad. O sea, los mayores, los libros más polémicos y más interesantes que han conmovido estos últimos 30-40 años en Navarra no han salido de las universidades, ha salido del esfuerzo de un carnicero de Baztán que habla sobre la conquista de Navarra, de Jimeno Jurío que le puso nombre a toda la toponimia, nosotros que pusimos nombres a todos los fusilados. Tenemos una polémica en este país con el tema de la territorialidad, que nos niegan la existencia, que Euskal Herria es una farsa, Euskal Herria no ha existido. ¿Para qué están las universidades y los departamentos de geografía e historia para hacer un atlas histórico? Y lo tenemos que hacer en editoriales gente que no somos del ámbito académico. O sea, tenemos que empezar de cero y cada uno empezar a militar como si tendríamos que empezar un país de nuevo. Digo yo. Zer esan zinkez leire amejoramento konture zelan inposatu zen da zelan dane zelan inposatu zen urte gitxi. La ley del mejoramiento fue lo mismo que hicieron los liberales en 1841. Cuando acabamos la guerra, las 4 provincias juntas en los campos de Vergara, se abrazó y hubo el compromiso de que se iban a mantener los fueros dentro de la monarquía constitucional. Inmediatamente los liberales navarros, muy listos ellos, separaron a Navarra del resto de las provincias, crearon la ley parcionada y lo que hicieron en el 78 es una reinvención de lo mismo frente al estatuto unitario de las 4 provincias, que mayoritariamente en el 78, 77 estamos todos de acuerdo, incluso el PSOE, pues en otras instancias dijeron, no, esto hay que volver a hacer lo que hicimos entonces, separar otra vez las 4 provincias, y fue un gran error de entonces. Pero el tema no es solo achacable a los navarros, sino a los que tenían que haber dicho en ese momento que lo que decía Telesforo Monzón, ni un paso sin Navarra. No hubiera avanzado el proceso, la transición y la democratización del Estado sin solucionar el tema vasco. El tema vasco ya sabemos cuál era. La tensión que había aquí, la fuerza popular, la lucha armada, toda la bronca que había aquí. Entonces, había que haber esperado, y era lo que dijo en el 32 ya Irujo, y lo que dijo en el 78 Telesforo Monzón, ni un paso sin Navarra. Esperamos. ¿Cuánto hubiera hubiera costado al Estado el reconocer, que además estaban buena parte de acuerdo dentro de la derecha española, un estatuto para 4? Pues posiblemente nos hubiéramos evitado la bronca que hemos tenido estos 30 años, de presos y de todo lo demás. Pues no, hubo prisa para coger el plato de lentejas. Arrapacheko, berehala, eta venga, a empezar con una parte del país que encima le llaman País Vasco, olvidándose que el País Vasco está en Iparralde, está en Navarra, llamándose Lendakari. ¿Por qué se llama Lendakari? Tal Lendakari es de Eusebio Barcos, como o sea, la portu de dulce izquera, izquera, eta
Eta horren esaten dute, oso ondo egin zuten dana, beraien bidea hori zela, gezurra da, Nafarroan, hor geratu ginen, eta horri nola buelta eman. Gertatu zaigu, Baina, buelta emoteko asmoa badago, ez da? Buelta emoteko asmoa badago. Baina badago momentu historikoak oso importanteak direla. Eta galtzen baduzu trena hori, gero rekuperatzeko, zeren, instituzionalizazioa berizten du bideak, Eta, karo, badago Nafarroan burgesia bat, oso ondo sentitzen dela manejatzen el corralito navarro. Lau provinciak elkarrekin baziren, egongo ziren gehienak PNV-en. Araban gertatu zen moduan. Araba esen Nafarroa baino abertzaleagoa, en los años 70, ni pa Dios. Horrein basoaz, pasatzen duzu el Ebro, llegas a la Rioja Alavesa, eta ikusten duzu, dana euskeraz, ikastolak, eskoletan ematen dira, hori izan behar zen Nafarroan ere. Abertzaletasuna, indar asko zaundiagoa zuen Nafarroan, Araban baino. Baina, 30 urtetan, eta, Araba euskaldun du egin da, aurrera pausoak eman dira, eta baina Nafarroko aukera orduan galdu zen. Eta batzuk badute responsabilitatea. Igual, gu, pentsatzen genuen que a base de palos lo conseguiríamos. Bueno, ez dut lortu, baina saiatu ginen, behintzat. Saiatu ginen. Irakurri berriro Telesforo Monzonek esaten zuena el jarrón roto eta esaten zuen, si está el jarrón roto, pues ya lo compondremos, pero todos los casos. Eta ez, aldu genuen eukera. Zuk esan duzu, gerra ostean, ja karlista batzu ja hasi ziren, bueno, igual hemos hecho para otro lado, ¿no? Eta ja zelan 51an izan zen lehenengo greba, eta Iruñan, eta hori dana, eta hori izan zen antxinako karlistak, eta hori dana. Baina, bombardaketaren ostean hemen, 3. egunean sartu ziren fascistak. Euren artean karlistak, falangistak eta moroak bebai. Eta nik dekontatu bat, eta, bueno, konfirmatu barik, igual beste batzu jakingo dut, ez da. Karlistak joan ziren berehala juntetzera, arbolara. Bai, guardia egitera, mesfidantzagatik. Falangista hauek moztuko dute eta erreko dute arbola, ez da. Orduan ja, mesfidantzak euren artean be, ziren aliatuak, baina euren artean be ez zeude. Egoera oso... Eta tartean, Bilburu etorri zen. Guardia, egitea kontatzen du, nola egin zuten guardia. Aita. Bon, azken. Bai. Bai.